Listo. Bien, les voy a compartir un video, es muy cortito, este, que un poco es una apretada síntesis de lo que venimos hablando. Ahí se los comparto. Tiene subtítulo también por si el audio no ayuda. No, ¿No se ve o no se escucha? ninguna de las dos sale. Ah, fantástica la noticia que me das. Sí, parece que se tildó o algo parecido. Parece que es la internet. Sí. No el amor romántico ni el amor fraternal. Nuestro Ahí va sistema creciendo. económico, gracias a la red de cuidado y de domésticas que realizan día a día millones de mujeres. Las mujeres ingresaron masivamente al mercado laboral en las últimas 5 décadas. Sin embargo, en Argentina, las horas que las mujeres dedican a las tareas del hogar y de cuidado de menores y ancianos no disminuyeron. Esto implica una doble jornada laboral para la mayoría de las mujeres trabajadoras y por lo tanto menos horas para descansar, estudiar o disfrutar del tiempo libre. Quienes cuentan con mayores recursos tienen la posibilidad de contratar a alguien para las tareas domésticas y de cuidado. Ese alguien suele ser otra mujer que en general está contratada de manera precarizada. A su vez, esa empleada deja a sus hijos e hijas al cuidado de un familiar que usualmente también es mujer. Al no poder conciliar con su vida personal, muchas mujeres tienen que abandonar el mercado laboral o tener trabajos en peores condiciones sin posibilidad de desarrollarse profesionalmente. Cuantos más hijos tenga un varón, mayor es su tasa de actividad. En la mujer es a la inversa. Entonces, ¿cómo podemos reorganizar las redes de trabajo doméstico y de cuidado? Para que sea más igualitario se necesitan políticas públicas que ofrezcan sistemas de cuidados gratuitos, la existencia de jardines materno-paternales en lugares de trabajo y la extensión e igualación de licencias para hombres y mujeres. Además, ¿por qué asumimos que las mujeres son mejores para limpiar, planchar la ropa o cambiar pañales? Es necesario redistribuir las tareas domésticas y de cuidado no remunerado entre todos los miembros del hogar para mejorar el desarrollo y bienestar de todos y todas. No son tareas de mujeres ni tampoco son muestras de amor. Eso que llaman amor es trabajo no pago. Ahí se ve el power, Anto. No, no sigue todavía en YouTube en el video. Ahí sí, ¿no? Ahora sí. Sí. Bien. Como les había comentado hace rato, em, el video que acabamos de ver recién resume esto de la construcción que se ha hecho de manera histórica y social a lo largo del tiempo respecto de las tareas de cuidado, que sintetizamos con esa frase que dice al final del video: eso que llaman amor es trabajo no pago, ¿sí?
vuelvo a insistir con el mismo concepto, que es que las cuidadoras y los cuidadores eh, tienen que empezar a insistir en el concepto de relación, relación laboral. Existe un empleador, existe una empleadora y existen derechos y obligaciones. Y es importante que utilicemos el término y el lenguaje correcto y empecemos a dejar de lado palabras como mi patrón, mi patrona, son como mi familia, etcétera, ¿sí? Importante esto que les decía hace rato de poder separar, de poder dividir esto de lo afectivo de lo laboral, ¿sí? Hay una relación laboral, hay un vínculo laboral, hay derechos, hay obligaciones, independientemente de el valor afectivo, el sentimiento que yo pueda tener por esa familia con la que trabajo tal vez hace muchísimo tiempo, ¿sí? Entonces es importante que cuando hablemos de relación laboral, hablemos de mi empleador, mi empleadora, no mi patrón, no mi patrona, ¿sí? Y que nos posicionemos en esto de nuestro rol, el rol fundamental de cuidadora y de cuidador con los derechos y las obligaciones delimitadas. Les decía hace rato que el trabajo de cuidado está pensado en clave de género. ¿Qué es esto que esté pensado en clave de género? ¿Qué queremos decir con esto de pensado en clave de género? Y para esto es muy importante que desandemos y distingamos y diferenciemos dos conceptos que muchas veces se asimilan o parecieran ser lo mismo, que son sexo y género, ¿sí? Y para esto es importantísimo que destaquemos que el género es una construcción histórica, es una construcción cultural, ¿sí? Que se desarrolla y progresa a lo largo del tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que diferenciar es esto de sexo y género. Yo ahora, si me esperan un segundito, si me aguardan, quiero compartirles el flyer donde tengo el cuadro que hace la distinción entre sexo y género, y ustedes la van a poder visualizar claramente en el Power. Que es un cuadrito bastante sencillo que a ustedes les va a servir para poder identificar las diferencias entre una cosa y la otra. Tanto, ¿verdad? Sí, sí, bien. Se ve. Bien, entonces, el trabajo de cuidado está pensado en clave de género, la división sexual del trabajo, ¿sí? Conceptos que están muy relacionados, esto del trabajo de cuidado pensado en clave de género y la división sexual del trabajo. Como recién les decía, es importante que hagamos una distinción básica entre lo que es sexo y lo que es género, porque son términos que normalmente, ¿sí? Normalmente y de común se asocian como iguales, ¿sí? Entonces, sepamos fundamentalmente que el género es una construcción histórica, es decir, a lo largo del tiempo y cultural,
conforme diferentes culturas, ¿sí? O sea, es algo que se construye, que la sociedad construye, va formando a lo largo del tiempo, de la historia, y conforme la sociedad y la cultura en la que vivimos, ¿sí? Entonces, distingamos diferencia entre sexo, entre género, y esa división sexual del trabajo que necesariamente se relaciona con el trabajo doméstico remunerado y no remunerado. ¿Cómo distinguimos esto de sexo y género? Bueno, acá en este Power que les estoy compartiendo a ustedes, tenemos estos conceptos: sexo, acá, sexo biológico, género, identidad de género, expresión de género, ¿sí? ¿Qué es el sexo? El sexo es lo biológico, ¿sí? Lo que viene cuando la persona nace, ¿sí? Hace referencia a esos aspectos físicos, ¿sí? Que objetivamente yo puedo ver, que puedo mensurar, ¿sí? Que hablamos de cromosoma, hablamos de pene, hablamos de vagina, hablamos de hormonas, ¿sí? Sexo biológico, ¿sí? Es algo que físicamente y objetivamente yo puedo determinar, ¿sí? Eso es el sexo. Sexo cuando hacemos referencia a la biología. ¿Qué entendemos por género? Género es eso justamente, esa construcción social y cultural binaria. ¿Qué es binaria? Masculino o femenino, comúnmente asociada al sexo biológico, ¿sí? Ese género, cuando decimos masculino o femenino, normalmente lo asociamos a el varón y a la mujer del sexo biológico. Después tenemos otro concepto que es importante que destaquemos, que nos va a ayudar a definir los términos y a tenerlos claros, que es esto de la vivencia del género tal como cada persona lo siente, por lo que puede corresponder o no con el sexo biológico, ¿sí? Porque puede que una persona se identifique con el género masculino, pero biológicamente sea femenino, una mujer, o al revés, que se identifique con el género femenino, pero biológicamente sea un varón, ¿sí? Entonces es importante definir esto de lo que es sexo biológico, de lo que es género y de lo que es identidad de género. Y después tenemos la expresión de género. ¿Qué es esto de la expresión de género? Es esto de cómo se muestra ese género, ¿sí? Y se vincula con la forma en que mostramos el género al mundo, ¿sí? ¿Y cómo mostramos el género al mundo? Y bueno, a través del nombre: me llamo María o me llamo Pedro, me llamo Juan o me llamo Margarita, ¿sí? Esa es la forma en que expresamos el género a través del nombre. ¿Cómo nos vestimos? Si uso pollera, si uso pantalón, si uso arito, si me pinto los labios, ¿sí? También es una expresión del género con el que me identifico, de la manera como nos comportamos, de la manera como interactuamos. Esa es la expresión de género, es cómo me muestro, cómo me expreso frente al mundo, cómo expreso esa identidad de género. Entonces, tenemos que tener claro que existe una diferencia en función del sexo y en función del género. Cuando hablamos de sexo, hablamos de hombre-mujer, macho-hembra, de la especie humano, ¿sí? Identificamos claramente que una mujer puede amamantar, un varón no, ¿sí? Ahí estamos hablando de sexo, sexo biológico. Y en función del género, ¿sí? También podemos identificar a los hombres y a las mujeres. ¿Y cuáles serían las diferencias que existen en función del género? ¿Sí? Históricamente se construyó, ¿sí?, que la mujer se haga cargo de los cuidados de los niños y las niñas y que los hombres salgan a trabajar.
Eso es una construcción histórica, una construcción social alrededor de lo que es el género, ¿sí? Género masculino se espera que salga a trabajar, género femenino se espera que se quede y haga las tareas de cuidado y de niños y niñas, ¿sí? Entonces ahí tenemos una diferencia entre lo que es sexo biológico y género, y cómo el sexo biológico está determinado por aspectos físicos mesurables, y el género es una construcción histórica, cultural y social. Y como es una construcción social, cultural e histórica, va modificándose, ¿sí? Se va modificando esta construcción que se hace respecto de lo masculino y de lo femenino. Y el ejemplo que se me ocurre ponerles ahora es que no hasta hace tanto se asociaba directamente por esta construcción que existe al fútbol, al deporte fútbol, solamente con los hombres, ¿sí? Eso se ha ido modificando porque la construcción social, la construcción de la cultura ha ido modificando eso, y hoy ya cuando hablamos de fútbol femenino, hay grupos, hay torneos, y esa es una modificación de esa construcción social y cultural que se ha ido haciendo. Ese es un claro ejemplo de cómo esta construcción que se hace respecto del género se puede ir modificando, a diferencia del sexo biológico, que es algo que no se modifica porque hablamos, como les decía, de cromosomas, de pene, de vagina y de hormonas, y que son aspectos físicos que son mensurables, que no se puede modificar. ¿Sí? Entonces es importante que insistamos con esta distinción de género y de sexo. Por ejemplo, hay cosas que son naturales, diferencias que son naturales y diferencias que son culturales, ¿sí? Hay algunas que pueden cambiarse y otras que no pueden. Por ejemplo, los machos, ¿sí?, de la especie humana no pueden gestar un embarazo. Y esa es una diferencia del orden de la naturaleza, ¿sí? Y está heredada y no se modifica. ¿Sí? Ahí vemos un claro ejemplo que el sexo es lo que determina en la especie humana que los hombres, los machos, no pueden gestar un embarazo, ¿sí? Es una diferencia de orden de la naturaleza, y esa diferencia se hereda y no se puede modificar, ¿sí? En cambio, por ejemplo, los hombres sí pueden hacerse cargo del cuidado de los niños y de las niñas, así como las mujeres pueden salir a trabajar fuera de sus casas. Y ahí vemos que es una diferencia respecto del género, respecto de esa construcción que sí se puede modificar, que no es algo que se hereda y que sea inmodificable. Estas diferencias, ¿sí?, de que el hombre puede hacerse cargo del cuidado de los niños y las niñas, y las mujeres pueden salir a trabajar, son diferencias ¿de qué tipo? De orden cultural, ¿sí? Son diferencias que se adquieren, ¿sí?, que se transmiten y que sí se pueden modificar, ¿sí? Insisto mucho con el tema de tener clara la diferencia entre sexo biológico y género, porque una es un aspecto heredado, inmodificable, sexo biológico, y la otra es una construcción social y cultural que sí se modifica, porque es algo que se adquiere a través del desarrollo histórico y cultural. Acá vemos, bueno, les voy a compartir, esta la van a ver muchas veces. Eso que llaman amor es trabajo no pago. ¿Y por qué insisto mucho en esta frase de eso que llaman amor es trabajo no pago? Porque eso lo que permite o lo que da lugar es a la invisibilización de las tareas domésticas y de cuidado, ¿sí? Porque las tareas de cuidado y las tareas domésticas no son trabajo, ¿sí? Entonces no está remunerado, por lo tanto es
lo que llaman muchas veces amor a la familia. Pero podemos ver claramente que es una frase que se repite y que se extiende a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, que lo único que permite o lo único que logra, ¿sí?, es invisibilizar las tareas domésticas y de cuidado. En esta lámina que les estoy compartiendo, que ven que dice división sexual del trabajo, y pueden ver a un varón de un lado con una corbata, supuestamente tiene un traje, tiene un maletín en la mano, y del otro lado vemos una mujer con la escoba, con el lampazo, con el baldo, cargando con el bebé, que creo que grafica, muestra claramente lo que es la división sexual del trabajo. Entonces, la pregunta que inexorablemente aparece es, ¿las ocupaciones tienen carácter femenino, masculino? Sería la pregunta para que cada uno de ustedes se haga, si existe ese carácter femenino en las tareas del trabajo. Y pueden ver en la lámina a un varón limpiando los vidrios, a una mujer con la aspiradora, un niño jugando, y es para que cada uno de ustedes, ¿sí?, piense, ¿sí?, si las ocupaciones tienen carácter femenino o masculino. ¿Las tareas de cuidado son exclusivamente femeninas? ¿Las tareas de cuidado de niños y niñas y adultos puede ser o tener carácter masculino? Es la pregunta, ¿sí? Sabemos que siempre las tareas de cuidado están en cabeza o tienen cara de mujer, están lo que decimos feminizadas. Y acá es importante de nuevo que diferenciemos las conductas, ¿sí?, para poder entender esto de la división sexual del trabajo. Y remarco de nuevo, el sexo se refiere a las características biológicas, a las diferencias anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de las personas. En cambio, el género es una construcción social. Son ideas, son creencias que se le atribuyen a cada sexo. ¿Cuál idea, cuál creencia? Bueno, que las mujeres se quedan en la casa, crían, lavan, planchan, hacen las tareas domésticas, y la creencia dice que el varón sale a trabajar y mantiene económicamente a la familia. Estas construcciones dependen de cada cultura y de cada momento histórico. ¿Y por qué esto? Bueno, el ejemplo que le daba recién, cultural, históricamente el fútbol se asociaba únicamente a varones, y con la evolución histórica, con la evolución cultural, se ha ido modificando eso y hoy hablamos de fútbol femenino. Entonces, estas construcciones sí se pueden modificar porque son heredadas, ¿sí? Son aprendidas, conductas que han sido aprendidas y repetidas a lo largo del tiempo. El sexo biológico se asigna externamente al nacer en función de los órganos genitales y las características físicas secundarias, por ejemplo, órganos, hormonas y cromosomas, ¿sí? Y como resultado de esa división de sexo biológico, claramente tenemos hombres y mujeres, ¿sí? Y por eso hablamos de sexo asignado al nacer, ¿sí? Cuando hacemos referencia al sexo biológico. Cuando recién hablábamos y les comentaba respecto de lo que significa la identidad de género, es decir, cómo una persona se autopercibe. Cuando decimos identidad de género, ¿qué decimos? Cómo una persona se autopercibe, cómo se siente, cómo se piensa a sí misma en términos de género. Es la autopercepción que cada uno tiene. Eso es identidad de género, ¿sí? Entonces podemos haber nacido varón o mujer, como les decía, de acuerdo con el sexo que se asigna biológicamente, pero no percibirse mujer
habiendo nacido hembra u hombre habiendo nacido macho. Si esa es la autopercepción que cada uno tiene, ¿sí? Y ahí también entramos para tener un concepto o una idea de lo que es, ahora se los voy a buscar, de lo que es una persona cisgénero. Una persona cisgénero es cuando el sexo biológico coincide con su identidad de género. Decimos mujer cis, varón cis, o sea, hay coincidencia entre el sexo y cómo se autopercibe, ¿sí? Ahora, cuando el sexo biológico no coincide con la autopercepción de esa persona respecto del género, hablamos de transgénero, hablamos de esas personas trans, mujer trans, varón trans, cuando no hay coincidencia entre el sexo biológico y la identidad de género, de cómo se percibe esa persona, ¿sí? Y ahí es cuando nace la expresión de género, que es como cada uno se expresa a través de la forma de vestirse, de comportarse, etc. Les leo lo que dice acá. Pensar al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado como trabajo pone en valor el aporte social, cultural y económico de esta labor como trabajo, a su vez que pone de relieve los factores que han llevado a la desvalorización y disminución del trabajo doméstico y de cuidado remunerado. Es importante, ¿sí?, que asociemos, cuando hablamos de tareas de cuidados, a esta división sexual del trabajo. Vamos a compartir al final un video donde hay varones y hay mujeres, y ustedes van a rescatar qué tareas aparecen haciendo las mujeres y qué hacen los varones. Entonces, ahí vamos a poder identificar este concepto de la división sexual del trabajo, ¿sí? Y se van a preguntar después del video si esas actividades que realizan las mujeres, ¿sí?, también las pueden realizar los varones o solamente las pueden realizar ellas, y se van a preguntar en qué caso sí, en qué caso no. Muchas veces asociamos esta ayuda que en muchos casos prestan los varones, ¿sí?, con humor. Muchas veces lo decimos que los hombres nos ayudan, pero vemos que ayudar en las tareas de cuidado no alcanza, ¿sí? Y también les va a permitir este video pensar en qué tareas y en qué ocupaciones, ¿sí?, son realizadas tradicionalmente por mujeres que por varones y al revés, ¿sí? ¿Qué tareas nosotros pensamos e inmediatamente decimos no, la hace un varón? Por ejemplo, ahora, en este momento, a mí se me ocurre, hubo una gran discusión, hubo un debate jurídico, inclusive presentaciones judiciales cuando una mujer, ¿sí?, quiso o se presentó para ser chofer de colectivo, ¿sí? Antes asociamos al chofer de colectivo solamente a los varones. Era un trabajo que sí, o sea, se veía claramente ahí la división sexual del trabajo. Decíamos chofer de colectivo, varón. No se nos ocurría pensar o asociar ese trabajo, ¿sí?, a una mujer. Y hubo todo un... ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? ¿Sos vos, no sé cuánto tiempo queda? Vamos bien, ¿no? Sí, vamos bien con el tiempo, perdón. Sí, Les va. decía que este tema de la división sexual del trabajo se puede ver en algunos oficios, en algunos trabajos,
¿sí? Claramente cómo hay tareas o ocupaciones que solamente asociamos a que la realicen los hombres. Y les decía el tema del chofer de colectivo, que hubo todo inclusive una discusión dentro de la sociedad si era una tarea, era un oficio que podía realizar una mujer. Hubo presentación judicial para que se le diera lugar a esta persona, mujer, que quería realizar esta tarea de chofer, que estaba asociada directamente a, al hombre, al varón, ¿sí? A lo masculino, al género masculino. Entonces, hablamos de evolución histórica, porque históricamente se asociaba al chofer de colectivo con el varón, con el género masculino, y a través de ese cambio, ¿sí? De esa evolución histórica, de esa evolución de la cultura, de esa evolución de la sociedad, de esa discusión que se da en la sociedad, hoy podemos asociar esa tarea, esa ocupación, también con las mujeres, más allá de que veamos poquísimas mujeres choferes, yo las veo contadas con los dedos, no sé si es una cuestión de línea o qué, pero bueno, hoy podemos asociar y hemos avanzado en esa construcción, ¿sí? En esa asociación que hacíamos tradicionalmente de relacionar la tarea de chofer de colectivo con los varones. Y si ahora me permiten, porque tenemos tiempo, sí, 5 minutos nos quedan para compartir el video, ¿sí? Yo acudo a vos, Antonella, para que me digas, Sí, ahí se ve sí, el anterior. el anterior, sí, sí. Ahora, ¿qué harías si no estuvieras de ese lado, Antonella? ¿Qué haría? Ahora vamos a poner el otro. Bueno, Eh, los tengo descargados para que no funcione tan lento, pero evidentemente tengo un problema de conexión porque tarda un montón en abrir. sí, Tarda puede un pasar, sí, montón. sí. Amor romántico en el amor fraternal. Nuestro sistema económico se sostiene De nuevo estamos viendo lo que no quiero. doméstica que realizan día a día millones de mujeres. Las mujeres ingresan masivamente al mercado laboral en Eso las que llaman amor últimas es décadas. trabajo Sin no embargo, en pago. Argentina, las Ahora, horas que las mujeres dedican a tareas del hogar y de cuidado de menores y ancianos no disminuyeron. Esto implica una laboral para la mayoría de las mujeres trabajadoras y por lo tanto menos horas ahí para vamos. descansar, A estudiar ver si o se los puedo disfrutar poner del tiempo ahora. libre. Quienes con mayores recursos tienen la posibilidad de contratar tareas domésticas y de cuidado. Ese alguien suele ser otra mujer que en general está con al mundo lo mueven el dinero, No, pero no el amor romántico ni la No sigue el mismo video. quiere reproducirse el mismo de nuevo. Sí, fraternal. Nuestro sistema económico sostiene a la red de cuidado y tareas domésticas que realizan día a día millones de mujeres. No sé cómo Las estamos mujeres con el tiempo. Vos ayúdame ingresan con al mercado eso, Anto, laboral por en las favor. últimas 5 décadas. sí, Sin sí, vamos embargo, en 3 minutos. Argentina, las horas que las mujeres dedican a las tareas del hogar y de cuidado de menores y ancianos no disminuyeron. Bueno, lo que voy a Esto implica hacer una doble es jornada laboral para la mayoría de las mujeres dejarlo trabajadoras y por lo tanto ahora. menos horas para Cortemos, descansar, arrancamos el estudiar próximo o disfrutar del tiempo libre. ya Quienes cuentan con mayores recursos tienen la posibilidad de contratar a alguien para las tareas domésticas. porque me aparece todo el tiempo. Ujú.
¿A qué hora terminamos? O sea, terminamos ahora y 25, creo yo. ¿Y a qué hora estaríamos volviendo, Anto? Sí, y a las y 40 25 y 35 son 10 minutos. y a las Y 40, perfecto, hiciste la cuenta más rápido que yo. Bueno, entonces nos vemos y 40 y ya arrancamos con el video. Bien, bueno, perfecto, listo. Volvemos con el mismo link entonces. Sí, sí, y 40 nos juntamos de vuelta. Gracias.